Bueno, hoy les presento un tutorial para el modelado en arcilla de una hoja de un árbol, que la intención es hacer un bajo medio relieve. Ahí tenemos los materiales, arcilla, algunos instrumentos como un cuchillo, palillo y demás, sobre una madera base y un vaso de agua, no mucho más. Acá estoy azotando un poco la arcilla porque nosotros usamos, esta es una técnica que se usa mucho para cerámica, para sacarle el aire. Pero bueno, aunque acá no lo vamos a hacer tanto porque no la vamos a hornear. Bueno, van a empezar haciendo una base aproximada donde les quepa la hoja que van a copiar. Fíjense, ahí yo la listo con un cuchillo, igual como es un elemento orgánico, no necesita que sea muy regular, sino que puede tener una forma variable y depende del tamaño de que lo hagan. Fíjense que más o menos yo estoy trabajando en unos 20 centímetros máximo de largo, y van a ver que la hoja que yo haga va a sobresalir. Bueno, ahí le hice una buena capa de base para poder manipularla. Después fíjense que yo empiezo a crear una superficie fina. Digamos, la idea de copiar una hoja es que ya es un elemento plano, entonces no tenemos que trabajar el volumen, sino ese espacio que ocupa con sus pliegues, con su forma, pero empezando por algo simple, algo sencillo, copiando las proporciones, generando la textura y empezando con esto que es la técnica del modelado en arcilla. Bueno, ahí yo voy agregando capas, moldeándolas con la mano, dando la forma de la superficie de la hoja, porque por supuesto que no va a quedar tan finita como una hoja real. Necesitamos que tenga una cierta contextura para que se sostenga y para que se una a la base. La idea es dar una sensación de hoja de árbol, o sea, imitar la forma, pero al trabajar con el material se modifica, por supuesto, respecto del modelo. Bueno, ahí estoy agregando la parte del cabito de la hoja. Le voy dando ya la forma que tienen las distintas partes. Si veo que se resquebraja para unir las partes voy a usar agua y también para suavizar la textura de la superficie. Bueno, y después con este palillo también lo usé para recortar un poco los extremos, para ir separando de la base, que no se le funda la base con la forma de la hoja. Ahí yo estoy trabajando con agua para alisarlo. Y una vez que capté más o menos la forma de la hoja, les voy a empezar a dar algunos detalles que tienen que ver con las texturas, con esa nervadura que tienen las hojas y que a su vez es como que no es solo un relieve en una línea, sino que de cada lado de esa nervadura hay también una inclinación del plano. Entonces para eso también usé, en este caso estoy usando un cuchillo de estos para untar, que tienen un canto filoso. También tiene un canto que tiene serruchito y podría haberlo usado si necesitaba una textura rayada, pero bueno, no es el caso. Entonces ahí estoy trabajando como las nervaduras principales y a su vez las reforcé acá con un choricito de arcilla, una línea para que tomara más relieve, o sea, lo apliqué y lo fundí. No es la idea que quedara marcado, sino que lo fundí para que quedara una superficie en relieve como si fuera una línea, esa línea que tiene la hoja. Bueno, acá ya le hice la nervadura principal a cada una y las nervaduras secundarias, esas líneas, más bien generar una textura, las hice con la punta de este palillo. Acá estaba usando un palillo de brochet, los dibujaba y los suavizaba sobre todo cerca del borde de la hoja porque veía que era un poco ese el formato que adquirían las nervaduras. Fíjense que ahí se me aplastó un poco la forma de la hoja, eso lo van a ir manipulando y a medida también que se va oreando un poco, le vamos a levantar las partes para que tenga más flexiones y más relieve.
pero bueno, mientras lo tenía que manipular, por ahí bueno, se aplasta un poquito, pero no le hago fuerza. Ahí estoy dibujando las distintas nervaduras secundarias. Y después van a ver que cambio a un palillo más finito, porque me di cuenta que por ahí este era muy grueso. Empecé a usar un escarbadiente que por ahí me daba un poquito más fino el trazo. Pero bueno, ustedes vean qué herramientas les viene bien. También va a variar de acuerdo a qué hoja usen. Insisto, ven que yo trabajé sobre una madera. Ahora van a ver cómo lo terminamos al trabajo, pero trabajé sobre una madera que me sea un soporte firme, que lo pudiera manipular, mover, que no tuviera que estarlo moviendo antes de haberlo terminado, como si lo trabajo sobre una mesa. Y esta escultura, esta hoja en relieve ocupó menos de 1 kilo. Es un trabajo chico con el que empezamos a probar la arcilla. Bueno, ven que allá ahí decidí suavizar un poco cerca de los bordes, y esto es lo que yo les decía, que se aplastó un poco la forma de la hoja, entonces empecé a levantarla, articulando las partes y dándole el movimiento que tiene. O sea, la idea no es marcar la silueta de una hoja, sino captar ese plano en el espacio, qué espacio ocupa, qué expresión tiene. Esto que estuvieron viendo ustedes que se logra en los bajos relieve o medios relieve. En este caso la hoja es muy plana, por eso nunca va a llegar a un alto relieve. Pero es la idea que empiecen a probar de a poco el material. Y también van a ver después que yo uso unos bollitos de papel provisorios para sostener esto que estoy levantando ahora, porque veía que se caía. Ahora lo van a ver al final. Bueno, ahí voy terminando, voy dándole movimiento y espacialidad. Voy separándolo de la base, que no se funda, como decía hoy, que no se una. Y para separarlo del soporte, de la base que yo usé, por ahí si usaron un plástico de separador ya lo tienen separado, pero acá yo uso, si no, un hilo para cortarlo y separarlo de la superficie de base. Me quedó un poco de arcilla, pero bueno, la base era lo suficientemente gruesa como para que no afectara. Y acá ven que lo que hice es dejarla secar sobre un plástico, envolverla un poco para que se vaya secando de a poco. Y ahí tienen los bollitos de papel de soporte que luego voy a sacar, pero que hacen que no se caiga la hoja. Dejan bien cerrado el paquete de arcilla y así más o menos quedó terminada la textura. Después la vamos a patinar, ahí tienen la hoja original y el modelado.